Hola, muy buenos días y bienvenidos a Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia, un espacio académico para que usted y otros expertos del área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre lo que pasa en la actualidad médica. Nos complace mucho saludar a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros en esta mañana de martes 28 de abril, ya finalizando mes de abril, mes del niño. Por esa razón, hoy una temática muy especial que hemos querido traer a este diagnosis con expertos claves en el proceso que vamos a ver en esta mañana de hoy. Como es un tema virtual, sabemos que en este momento muchas personas se están conectando a través de sus diferentes dispositivos celulares, a través de sus computadores, así que pónganse cómodos, un cafecito al lado para poder escuchar máximo en una hora esta temática de interés que hemos querido desarrollar para ustedes, repito, en esta mañana de hoy. A través de estos espacios académicos buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear especialidades y subespecialidades, reafirmar la importancia del manejo integral del paciente, logrando claridad y articulación en ese trabajo asistencial. En esta transmisión los invitamos a escuchar y debatir en esta conexión denominada Avances de la Prevención del Virus Sincitial Respiratorio, el BSR, el virus sincitial respiratorio. Esta temática donde dos de los más experimentados neonatólogos del país profundizará en sus estrategias de prevención. Nuevamente la más cordial bienvenida a todos los especialistas, médicos, personal asistencial, que siempre les gusta estar en permanente actualización en este espacio de educación continua de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Hoy, martes 28 de abril, siendo las 7:37 de la mañana, empieza a subir el número de conectados. Recuerde compartir este enlace a sus colegas, amigos y cercanos para que puedan escuchar sobre avances en la prevención del virus sincitial respiratorio. Nuestros ponentes de la Clínica del Country, o mejor, nuestra ponente de Clínica del Country y Clínica La Colina con un invitado muy especial. Están bajo el liderazgo del doctor Mauricio Largacha, director médico de nuestra clínica, y los ponentes para este caso son en la mañana de hoy. La doctora Marta Colón, jefe del servicio de neonatología de la Clínica del Country y Clínica La Colina, y el doctor Alejandro Colmenares, especialista en neonatología. Hoy un invitado súper especial que la doctora Colón ha traído para nosotros para hablar de este tema, repito, virus sincitial respiratorio. Antes de dar inicio, quisiera mostrar un poco de los perfiles de nuestros especialistas que nos acompañan en esta mañana de hoy. Me permito presentar a la doctora Colón. La doctora Colón es jefe del servicio de neonatología de la Clínica del Country, Clínica La Colina, con más de 15 años de experiencia acompañando los momentos más críticos y decisivos de la vida, liderando equipos comprometidos con el bienestar del recién nacido y con sus familias. Durante los últimos 4 años ha estado al frente del servicio de neonatología, ha fortalecido un modelo de atención que integra excelencia médica, trabajo en equipo y un cuidado centrado en la vida en las primeras horas. La doctora Colón es médica cirujana de la Universidad del Bosque, especialista en pediatría de la misma universidad y es subespecialista, perdón, en neonatología de la Universidad del Rosario. Doctora Colón, es un placer tenerla hoy con nosotros. Y está nuestro invitado especial, el doctor Alejandro Colmenares, especialista en neonatología, magíster en epidemiología clínica, con más de 20 años de experiencia en el manejo del recién nacido crítico en unidades de cuidado intensivo de cuarto nivel de complejidad. Tiene una amplia trayectoria en epidemiología clínica, con énfasis en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, así como en el desarrollo de guías de práctica clínica basados en la evidencia. Cuenta con más de 15 años también de experiencia como docente universitario, destacándose por sus compromisos con la excelencia académica y asistencial. Así que sabemos que estos espacios de educación continua también son de todo el agrado del doctor Colmenares, a quien le agradecemos enormemente su compañía, doctor. Bienvenido a Diagnosis. Y no siendo más, y ya siendo más de 30 conectados en este momento, y va subiendo, por supuesto, el número de personas que en este momento nos ven en vivo, iniciamos con esta presentación especial, la prevención del BSR. Doctora Colón, gracias por estar con nosotros y nuevamente bienvenida a Diagnosis. Ahorita, muchas gracias de verdad por la invitación. Para mí es de verdad un gran honor tener a nuestro invitado especial, pues a quien le doy de verdad un abrazo afectuoso por estar con nosotros, para hablar sobre de verdad este tema tan relevante, además en este mes del niño. Por eso quisimos traer algo que realmente nos uniera en relación al mes del niño. No quisiéramos que fuera el virus sincitial respiratorio, por supuesto, pero quiero
contarles un poco por qué escogimos este tema, y es que definitivamente, y ya nos va a contar Alejo, cómo el virus sincitial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los menores de 1 año, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y sigue siendo un desafío no solamente para los pediatras, sino también para los neonatólogos, y por eso estamos aquí hoy 2 neonatólogos hablando de virus sincitial respiratorio. Entonces, realmente sigue siendo un desafío. Sin embargo, como vamos a ver durante este tiempo, cada vez más nos estamos preocupando por la prevención, pero además de diferentes estrategias para ver qué hacemos con el virus sincitial respiratorio, cómo disminuimos la mortalidad y la entrada a unidades de cuidado intensivo, porque es lo que más nos preocupa. Las secuelas, la mortalidad, la movilidad social, virus sincitial respiratorio sigue siendo un desafío para los pediatras y obviamente para nosotros como neonatólogos. Entonces, de verdad es un gran agrado para mí tener al doctor Alejandro Colmenares. No podríamos tener a una persona con más experiencia en el tema, que le apasiona, y yo sé que le apasiona. Por eso cuando hablé de virus sincitial respiratorio dije, la persona para que nos acompañe es Alejandro Colmenares. Alejo, bienvenido. Ok, hola Marta y Laura, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Sé que es un espacio de mucha aceptación y vamos a dialogar definitivamente sobre este camino, este andar del virus sincitial respiratorio. De una vez adelanto a todos los que están presentes, si quieren hacer preguntas, las pueden hacer inmediatamente y así vamos enriqueciendo este diálogo. Yo creo que estamos en una época dorada con el virus sincitial respiratorio y yo como investigador, como epidemiólogo, con más de 14 años no haciendo esto, sino investigando sobre este virus, de verdad me siento muy contento de estar viviendo esta época que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel Colombia. Solo unas cifras para que nos pongamos en contexto. Definitivamente es a nivel mundial y tú dijiste eso. Pueden decir que en el norte, que en el sur. No, definitivamente la infección, la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio es a nivel mundial. Pero si miramos ahí, nuestro país, una de las mayores incidencias anuales. Y estos datos que son de hace unos 4 años demuestran de verdad el contexto en el que estamos. 1 de cada 3 neumonías es causada por el virus sincitial respiratorio. O sea, estamos hablando de 33 millones de episodios al año. Estamos hablando de más de 120.000 muertes al año. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas muertes, Marta, ocurren el 99% en nuestros países, en los países de bajos ingresos. Y peor aún, en nuestros países de bajos ingresos, como lo dice acá, casi que el 50% de esas muertes ocurren en casa, o sea, antes de que lleguen a un hospital. ¿Por qué? Por ser una población mucho más vulnerable, porque no hay manera de reconocer o no hay una educación para reconocer los signos tempranos o por el acceso a salud que no podemos desconocer en nuestro país. Entonces, si tenemos algo que causa tanta mortalidad y que se mueren aún en la casa 1 de cada 2 niños que aún fallecen, pues definitivamente la prevención es lo que nos tiene que marcar acá hacia dónde es nuestro proceder. Sobre todo que son niños sanos. Muchos de esos niños no sanos. Es que lo más triste de esto es que, claro, los niños que tienen una patología de base son mucho más susceptibles, obviamente, pero son niños sanos que están en casa corriendo, jugando y se contagian por el virus sincitial respiratorio, y ahí es donde antecedernos a la infección o a los signos de alarma en la educación de los papás creo que es un pilar súper importante en la prevención. Así es, Marta. Creo que lo que acabas de decir muy bien y ya vamos a mostrar cifras sobre eso, pero son niños sanos. Pero quería primero mostrar un poquito lo que pasó el año pasado acá en Bogotá y en Colombia. Esto es Colombia, año pasado, de la morbilidad por infección respiratoria aguda baja. Si vemos acá la consulta externa y urgencia, se mantiene muy estable sobre el umbral estacional. O sea, digamos que no es que hay más consultas que las que esperábamos. Después de pandemia hubo algo que sí abarrotó las urgencias y eso fue el débito inmunitario que tuvieron todos nuestros bebés después de 2 años encerrados con tapabocas, no hubo contacto con el virus y después cuando salimos y nos quitamos el tapabocas, pues sobre todo los chiquiticos, hubo unos picos epidemiológicos terribles. Ya pasó aquí en el mundo y en Colombia que ya la estacionalidad, aunque aquí circula todo el año, se normalizó. Pero yo quiero que nos fijemos un poquito más en las gráficas a la derecha.
Miren la hospitalización, se incrementó mucho más la hospitalización. Si nos vamos a un poquito más abajo, en la parte de UCI, también hubo un incremento. Entonces, tenemos los mismos virus, pero ahora los pacientes están siendo más afectados. Se están hospitalizando más y están necesitando más UCI. Y creo que no hay que recordarle a todo el mundo que cada vez tenemos menos UCI en nuestro país y menos acceso a la hospitalización. Entonces, estamos ante una emergencia real, una emergencia real. Si ven estos picos de hospitalización y de UCI ocurren después de la semana 19, 20, o sea, en el mes del niño, es paradójico, ¿no? Que celebramos el mes del niño, la vez que los niños son más vulnerables y terminan más hospitalizados. Y justo si miramos y los patógenos que circulan, miren quién aparece de la semana 19, este azulito que se llama el virus sincitial respiratorio. O sea, sí es claro que definitivamente, aunque hay muchas infecciones virales y aunque tenemos que hacer prevención sobre todas ellas, pues el virus sincitial respiratorio es el que le pega más duro a nuestros recién nacidos, lactantes, incluso niños. Y ya digo niños, ¿por qué? Porque eso fue algo que pasó también post pandemia y lo estamos mirando ahorita. Acabamos de terminar un estudio y antes decíamos que el riesgo de hospitalización era los primeros 6 meses de vida. Y yo lo decía, Marta, decía a las mamás, si lo cuidamos 6 meses, camino resuelto. No, acabamos de terminar un estudio donde el promedio de edad de hospitalización por virus sincitial respiratorio fue 13 meses, o sea, más de un año. O sea que ya no... ¿Qué tiene el virus sincitial respiratorio? Es una combinación fatídica, ¿no? O sea, todo va mal en el virus sincitial respiratorio. Primero afecta tanto la vía aérea que hace que la destruya, básicamente. Hay necrosis de esa vía aérea. Y al haber necrosis, pues inicialmente lo que hay es un proceso inflamatorio muy grande que lleva a que después la remodelación de esa vía aérea no se lleve de manera adecuada. Entonces queda cambiada la vía aérea, por decirlo en términos claros. Queda más reactiva, queda más engrosada y entonces lleva, y eso lo vamos a ir mirando en el transcurso de la conversación, ¿a qué? A que haya predisposición a sibilancias, a asma, etcétera, y a otras infecciones. Pero además, porque no se queda solo con eso, sino cambia toda esa respuesta inmune que normalmente deberíamos tener ante un virus. O sea, no me quiero profundizar en términos, pero sí, la respuesta normal es que sea TH1, que sea la que nos defienda de los virus y nos deje tranquilito, pero el virus sincitial le gusta que la respuesta sea TH2. Y al haber respuesta TH2 significa más alergia, más hiperreactividad bronquial y vamos a sibilancias y asmas. Entonces el virus está hecho para dañarnos y para remodelar el sistema respiratorio de una manera inadecuada que nos hace propensos a todas estas consecuencias que vamos a mirar. Y si esto ocurre, pues entre más temprano es la vida, donde o eres prematuro o así seas a término, pero sabemos que la morfología, el pulmón se termina de desarrollar a los 3 años, pues si lo agarro chiquitico, pues ya esa remodelación y esa arquitectura va a ser que no funcione de la mejor manera. Bueno, miremos las tasas de hospitalización. Estamos. Entonces, este es un clásico donde mostraba a pacientes de más riesgo y en lo que decíamos ahorita, sí, definitivamente la tasa de hospitalización son los menores de 6 meses. Y aquí están todos. Los de bajo riesgo son los a términos, es 44 por 1000 niños. Aquí tenemos los más delicados, que son los pacientes con enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar y aquellos con enfermedad cardiopatía hemodinámicamente significativa. Esos son los pacientes más. Después vienen los prematuros y entre menos edad gestacional, pues más riesgo de hospitalizar. Pero mire que a pesar de que uno dice, bueno, el grupo de referencia son los a término, tú lo diste ahorita y lo muestro en este estudio que está acá. Esto es factores de riesgo para hospitalización, datos del año pasado, y miren, ahí viene el primer factor de riesgo, el sexo masculino, somos el débil definitivamente, y sobre todo en la vía respiratoria, sí aparece una mayor tasa de enfermedad severa en los menores de 6 meses, pero lo que tú decías, Marta, mira, a pesar de que son la aprobación de riesgo, los prematuros, el 77% de los hospitalizados son niños sanos a término que estaban en su casa. Y viene el virus sincitial respiratorio y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú decías. Esto, y me encanta esta gráfica, porque lleva, y por eso estamos los neonatólogos acá, o sea, depende de nosotros la vida del pulmón, sí, ya estamos asociando incluso
prematuridad con EPOC temprano, prematuridad con sibilancias, prematuridad con mortalidad de adultos a temprana edad. Y todo eso viene cultivado desde que nace el bebé. Y no me quiero aquí, a menos que me lo pregunten, espaciarme en otro tema que me fascina, pero estamos hablando de microbioma, de toda esa salud intestinal y de todo ese eje intestino, pulmón, cerebro que lleva a todas las consecuencias. Pero vámonos aquí dedicados ahora solo al pulmoncito. Si ven, esto es la trayectoria de la función pulmonar a través de la vida. Y la margen verdecito es la de un niño a término sano, donde va y crece hasta la adolescencia y después disminuye un poco más. Después está este que es el del prematuro, que es muy amplio. Y es muy amplio, ¿por qué? Porque depende de muchos factores. Depende mucho de lo que hagamos nosotros en las unidades. Depende también de lo que pase antes de que nazca ese bebé. Pero lo que sí está claro es que tanto en el término o el prematuro, si hay una infección respiratoria por cualquier agente que es sintomática, que lo hospitaliza, pues la función pulmonar ya va a caer. Entonces, es definitivamente un curso de enfermedad que empieza desde incluso antes de nacer. O sea, ya esta discusión lo tenemos es con los ginecólogos, porque si nace de cesárea ya la salud pulmonar cambia, porque si la mamá tuvo preeclampsia, también ya hay una alteración en la función pulmonar. Si el niño tiene restricción del crecimiento intrauterino, también viene. Y si la mamá es diabética o desnutrida u obesa, es una respuesta inflamatoria que altera de una vez el desarrollo pulmonar que lo va a predisponer a esto. O sea, definitivamente hay todo un camino que abordar desde antes de que nazca el bebé para tratar de mejorar esa función pulmonar, porque la función pulmonar disminuye, lo acabo de decir ahorita, en el prematuro. Pero si a eso le sumamos la infección respiratoria y si esa es por virus sincitial, pues ya el camino va muy largo. Por eso estamos nosotros hablando del sincitial respiratorio. Y tenemos que tener los ginecólogos aquí al lado y tenemos los neumólogos que me reclaman todos los días, mire cómo está su prematurito que se fue para la casa o mire la término que no se hizo. Pero bueno, todo esto va a cambiar. Hoy tenemos ya medidas de prevención que hablaremos para todos esos grupos y definitivamente nosotros somos los que ahora podemos cambiar eso de en alguna medida. Aquí está, resumido. Mira, nace en la unidad, todo lo que predisposición genética, todo lo que hagamos, el modo del parto y definitivamente esta epidemia de cesáreas que hay no nos ayudan a la salud pulmonar de nuestros bebés. Esta epidemia de antibióticos que usamos en las mamás y que usamos en las unidades de cuidado intensivo tampoco nos ayudan para ese microbioma, porque esa alteración del microbioma lleva a predisposición a enfermedades respiratorias altas, las altas llevan a las bajas llevan a sibilancias y sibilancia lleva finalmente a asma. O sea, estamos hablando de que ya en nuestra unidad, yo siempre he dicho, Marta, y con respeto de todos los neonatólogos que dicen, nosotros somos demasiado conformistas con el desenlace pulmonar que miramos, se llama displasia oracopulmonar. Y eso lo diagnosticamos en la semana 36. O sea, el niño ni siquiera ha nacido. Nosotros, ay, eso displasia 1, bien. No, los neonatólogos deberíamos estar viendo cómo están los pulmones de nuestros prematuros a los 5 años. ¿Cuántas veces se hospitalizaron? ¿Cuántas veces terminaron en el UCI? Cuando uno empieza a ver eso, y cosa que hemos hecho nosotros, uno empieza a decir, uy, nosotros vamos mucho más allá. Y mucho más allá porque definitivamente una displasia sencillita lleva a muchas consecuencias de todos estos bebés, como está aquí escrito. Y aquí ya habría que poner otro que se llama EPOC, que ya nos están echando la culpa al EPOC y de las mortalidades, como le decía temprano. Esto es información. A mí me encanta este estudio, no por lo reciente que pueda ser, sino porque está representado todo el mundo. Incluso estamos acá, Argentina y Honduras, hasta Latinoamérica representando. Y ellos lo que hicieron ver simplemente es niños que les dio un virus sincitial respiratorio y tenían menos de 2 años. ¿Y cómo les fue después? ¿Y qué encontraron? Lo que sabíamos acá. Más sibilancias, 3 veces más sibilancias reportadas, 2 veces más de sibilancias que tenían que ir al hospital y sibilancias recurrentes. O sea, es claro esa asociación. Y tenemos que mirarlo como antes pensábamos, no, vamos a prevenir una gripa. Porque decíamos eso, no, el sincitial le da una bronquiolitis o una gripa y se va para la casa y se acabó este cuento.
Este cuento va para allá. Y este cuento lleva mucha carga de económica, tanto directa como indirecta, ya mostraremos datos al respecto, pero también da mucha carga social, da mucha carga de estrés y disfunción familiar, y da mucha carga de socialización de estos bebés porque se lo pasan metidos todo el día en un hospital y los papás les da miedo llevarlos a la guardería porque allá les va a coger el virus. Entonces, hay una carga todavía no medida que demuestra que un niño que tiene sibilancias recurrentes, que tiene asma, carga una disfunción social bastante grande. Y costos al sistema y costos a los papás, que ya afortunadamente tenemos datos nuestros aquí en Colombia, pero que llevan allá. Y para completar lo de las secuelas, este es Cristian Rosas también, que hizo el mismo ejercicio, infección por virus sincitial al menos 2 años, encontró también lo de sibilancias, o sea, coincide, o sea, podemos decir que la relación es clara y directa, pero también encontró con asma no atópica. Entonces, esto es lo que demuestra de manera clínica y en pacientes que definitivamente sí hay una alteración de la vía aérea después de una infección por virus sincitial respiratorio y que lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros bebés es bajar esa tasa de infección. ¿Qué venía? El dato que tenemos nuestros. Este es un estudio, está sometido ahorita a publicación y pronto a publicar afortunadamente, un multicéntrico que hicimos en Colombia, nosotros, Hospital Militar, Argentina y Brasil. Y queríamos ver muchas cosas, pero entre eso queríamos ver costos y ver costos directos, sí, pero queríamos ver costos indirectos. O sea, ¿cuánto le cuesta a un papá que su niño le dé una gripita y termine 5 días, porque eso fue lo que en promedio estuvieron hospitalizados estos niños allá? Fueron 224 pacientes nuestros de Bogotá. Y aquí encontramos cosas muy bonitas. Una, Marta, la primera, hacíamos pruebas, estos bebés llegaban a urgencias, se iban a hospitalizar y le hacíamos la prueba rápida, que es lo que hacemos en toda Colombia, los antígenos allá. Y también le hacíamos PCR para hacer una prueba más sensible para el diagnóstico de los virus. Y el primer gran encuentro que tuvimos o resultado de ese estudio es prueba de antígenos 38% positivo para virus sincitial respiratorio, que es la cifra que creo que manejamos todos. Todo el mundo dice, ah, un 30%. Miren, se los mostré inicialmente, 1 de cada 3. O sea, ese es el número que no sabemos de memoria, además porque en medicina todo es 30%. Entonces, 30%. Pero mira que cuando lo llevamos a PCR fue 52.2. O sea que en Colombia es 1 de cada 2 hospitalizaciones es por virus sincitial respiratorio, por lo menos con estos números. O sea que si nos quedamos con la prueba rápida, estamos subdiagnosticando un 20 y pico % menos real. O sea que definitivamente es mucho más la tasa. Estos fueron 2 años y de seguidos durante todo el año siguiente. Encontramos también, aquí está, que los pacientes con virus sincitial eran más jóvenes, pero 13 años, 13 meses, les dije en promedio, requieren más unidad de cuidado intensivo a pesar de que tienen menos comorbilidades. O sea, soy más sano, pero me enfermo peor, lo que tú decías ahorita. Entonces, ya, quizás eso viene de la mano de muchas cosas. El más chiquito, ya teníamos medidas de prevención, palivizumab y lo usábamos. Segundo, los cuidábamos mucho más porque son más prematuros. Quizás los meses de más vulnerabilidad, irónicamente, estaban hospitalizados ya porque pues, son prematuros y se demoran más. Pero entonces, paradójicamente, les da más grande a los más sanos, pero termina más en la UCI. Y aquí viene el dato importante. Esto es solo costos indirectos, o sea, es cuánto le cuesta a un papá y una mamá de su bolsillo una hospitalización por virus sincitial. Estamos hablando de gastos directos de 100 a 200. Mal hablado, estamos hablando de casi en ese entonces, porque en ese entonces el salario mínimo no era el de este, estamos hablando del 40 y tanto % del salario mínimo. Pero esto es solo costos de bolsillo. Cuando le sumamos cuánto dejaban de ganar también durante la hospitalización, eran otros $200. O sea que contando así mal, 1.600.000 pesos tiene que sacar un papá de su bolsillo cada gripa por virus sincitial respiratorio de 5 días. Si metemos los costos directos hospitalarios, son $2.000 aproximadamente por hospitalización. Si el paciente va a UCI, son $5.000 y toda la incapacidad que lleva ahí. Entonces es un problema real, o sea, no es una gripa lo que estamos previniendo. Claramente. Y mira que pasó algo que no pudimos evaluar en este estudio y me encantaría,
pero la doctora María de la Paz Restrepo, que fue nuestra investigadora principal, pues entrevistó a estos 224 y la parte social, la parte familiar, la disfunción que llevaba cada hospitalización, de verdad que quisiéramos hacer ese estudio a posterior, porque son cosas que a veces no medimos, porque es difícil, pero sí se ven situaciones muy difíciles en cada hospitalización que tenemos allá. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. O sea, hoy en día, con tantas estrategias, pues tenemos que pensar es, pucha, vamos a cambiarle la vida a los niños, vamos a cambiar la vida a las familias, vamos a cambiarle la vida al sistema, porque es un sistema que está colapsado y deberíamos, las urgencias, como pasó en Chile, o sea, las urgencias quedaron desocupadas y los pediatras pues se dedicarán a otros menesteres o a otras enfermedades, pero definitivamente ese colapso. Seguramente esto va a hacer que emerjan otros virus, muy seguramente. Esperemos que no tan malo como el sincitial, pero claramente lo que va a hacer la disminución de la carga viral del virus es que empiecen a emerger unos nuevos virus. Sí, ese espacio alguien lo ocupará. Como vino COVID y se fue y alguien lo ocupó. Y miremos, pero bueno, por ahora, afortunadamente, este es uno de los más malos y el que tenemos por ahora, cómo hacer las cosas. Aquí está. Entonces, es definitivamente muchos factores que nos llevan allá. Y tenemos que mirar esto y no olvidar esto que está acá, lo que hacemos después. El estudio que hicimos acá, un multicéntrico que se hizo y lo publicamos hace un par de años, en el 22, que lo hicimos con niños de Cartagena, niños de Cali, niños de Bucaramanga y de Bogotá, mostraba eso, que en estos prematuros, Marta, que se iban a la casa, estábamos buscando factores de riesgo para hospitalización. Y miren este dato colombiano. Si en la casa hay un fumador, ese niño tiene seis veces más riesgo de terminar hospitalizado si le da una infección respiratoria. Entonces son medidas de prevención que empiezan desde antes de hacer. Si la mamá fumó durante el embarazo, 30% también más riesgo de fumar. Afortunadamente en Colombia no se ve tanto lo de mamás fumadoras, pero vuelvo y lo digo como empecé antes, esas estrategias que empiezan desde que la mamá quiere concebir un bebé, alimentación sana, que camine todos los días para que no haga preeclampsia, que se alimente bien, que no haya obesidad, que no haya cigarrillos. Si vamos dando esos pasos, si nace de parto vaginal, si nosotros, los neonatólogos, estoy hablando de los prematuros, hacemos mejor las cosas, o si fomentamos cosas como la leche materna que les voy a mostrar. No. El papel de la leche materna. Todas, que pudiéramos hablar hora y media, pero Laura no nos va a dar permiso, sobre lactancia materna y todos los beneficios que tenemos. O sea, desde la unidad en los prematuros, pero vámonos acá. Mire estos datos del grupo italiano, donde muestra 1.5 veces menos riesgo de terminar hospitalizado si el bebé recibe lactancia materna. Y así está el grupo español y cualquier estudio que miren. Yo di una conferencia el año pasado, me invitaron en Pasto y se llamaba así, Prevención de Infección Respiratoria por Lactancia Materna. Y hablé 40 minutos al respecto, o sea que la información es muy clara. ¿Y de dónde viene eso también? Otra vez, neonatólogos, ginecólogos, todos haciendo parte de este trabajo para lograr una prevención primaria. Y prevención primaria, lo decimos, si tomamos las medidas que son, si dejan de fumar en la casa, si se vacunan contra todas, porque no estamos hablando sino de todos los virus. Y si damos leche materna, ahí el camino va un poquito más allá. El mejor antiinflamatorio, el mejor medida de prevención, leche materna. Desde la unidad. Es que nosotros empezamos en la unidad, el niño se hospitaliza y de una vez nada vía oral y empezamos a inventar y no, leche materna es la solución, no es un problema nunca para estudios. En los superoficiales, en nuestras unidades de recién nacidos, que está fácil para mamá tener la leche materna disponible. De verdad, se nos tiene que volver casi que una prioridad en las unidades de recién nacidos la leche materna. No lo es, así seamos neonatólogos, no lo es. No lo es. Nosotros mismos no estamos convencidos y eso es el problema. Mira que uno se sorprende, Colombia tiene 12 o 13 bancos de leche, o sea, un país como Colombia, 3, Bogotá tiene 1 y son 40 y tanto unidades de recién nacidos. O sea, en todo el mundo hay bancos en todas partes. Uno va a Centroamérica, hay bancos en todas partes. Aquí no. Orgullosos, sí, muy lindas las que hay, todas, pero son escasas. No nos damos abasto. Y si no hacemos nosotros algo por mejorar esa
obtención de la leche materna, si no estamos convencidos, sino lo primero que ponemos es nada vía oral, ya empezamos mal. O sea, yo siempre dije, cambiemos, y es una política que empezó en nuestro hospital, y afortunadamente hicimos un trabajo con unas residentes, hace 2 años se graduaron, y queríamos eso, ver cómo podíamos hacer, miramos las barreras que habían para que las mamás extrajeran la leche, se hizo un análisis de cuál era la barrera, e hicimos después un quality improvement de mejorar, y subimos la obtención de leche materna en el día 1 de 0, porque estábamos en 0, porque nadie preocupaba por la leche materna, y pasamos a 40 y tanto por ciento, a calostro. Entonces ya dije, no se pone nada vía oral, se pone calostroterapia. Entonces, con cambiar nada más esa orden médica que hagamos el día 1 de cualquier recién nacido, ya cambia la historia de estos bebés. Volvemos a lo mismo, el eje de intestino, pulmón, cerebro, y vamos a mirar esto. Entonces, eso los invito a todos los que están en sus unidades. Cambien esa nada vía oral por calostroterapia y van a cambiar el futuro de estos chiquiticos que están allá. Alejo, ¿qué hizo Palizumab? Aquí están todas las historias de la profilaxis que tenemos ahorita. Palizumab fue el primer anticuerpo monoclonal que tiene 20 y tantos años, 1998. El estudio IMPACT fue el que demostró que en población de alto riesgo, ¿quién era la población de alto riesgo en ese entonces? Eran los prematuros, eran los niños con cardiopatías y eran los niños con displasia broncopulmonar. Los que más se hospitalizaron. Exactamente, eran los de riesgo en ese entonces. Este anticuerpo monoclonal se empezó a usar, 5 dosis se usaban mensualmente y disminuyó la tasa de hospitalización en un 50% y la necesidad de UCI en un 50%. Algunos estudios, no fueron muchos, también mostraron que se disminuía la tasa de sibilancias en aquellos pacientes expuestos a palivizumab. Entonces, durante 20 y tantos años ha sido, porque sigue siendo una herramienta muy válida, muy valiosa, que ofrece una protección en los pacientes de alto riesgo. ¿Y crees que definitivamente el nuevo monoclonal lo va a ir desplazando? Ahí vienen los pros y los contras de cada una de las nuevas tecnologías o estrategias como lo tenemos. Hoy en día ya tenemos otro anticuerpo monoclonal de larga duración, Nirsevimab, se aprobó en el 2022 y empezó a utilizarse, ya ahondamos un poquito por ello, y tenemos vacuna materna también como estrategias. ¿Cuál es mejor ahorita? Habría que mirarlo. Yo lo que pienso como epidemiólogo es que deberíamos estar felices que tenemos tantas estrategias y tanto que ofrecer. O sea, hace un mes yo el mismo día le pusimos una vacuna a la mamá, pusimos palivizumab a un prematuro y le pusimos nirsevimab a una terminación. ¿Qué es esta belleza? Y hoy en día lo tenemos así, o sea, en nuestro hospital, y es el deber ser de toda Bogotá, porque es en Bogotá donde tenemos las 3 estrategias, ya hablamos un poco de eso, pero es antes de ingresar en todo paciente, para cerrar la historia clínica, dice, y va protegido con algo, vacuna materna adecuadamente, o se le puso palivizumab, o se le puso nirsevimab. Ya quedó en parte de nuestro protocolo de la historia de cierre, y eso es la invitación a todo el mundo. Cada niño que se va para la casa, o sea, no se justifica, Marta, que hoy en día ningún niño esté protegido, por cualquiera, pero que esté protegido. Y esa tarea es nuestra, por eso que estamos aquí los neonatólogos. Entonces, yo sé que hay muchas fuerzas detrás de todo esto, pues mirando la importancia de todo esto, y esto es tarea transversal de muchas disciplinas, de ginecólogos, de infectólogos, de neumólogos, de neonatólogos, de pediatras. Pero pues, por fortuna, nosotros estamos ahí, en el momento en que nace y en el momento en que se va. Entonces, eso es lo que tenemos que estar más concientizados. Siempre, ya ahora se volvió el día a día nuestro, es ¿con qué se va? No, la mamá la bueno, perfecto. No, le pusieron irse, perfecto. No, va papá, miremoslo ya. Y ahí vienen entonces esas estrategias, todas han mostrado una alta efectividad. NIRSE, con sus estudios grandes de efectividad ya, que fue en España y en Chile, y ahora Paraguay, son como los 3 países que han puntuado esto. ¿Qué pasó en Chile? No, en Chile fue, o sea, va de la mano, ojo, que pasó también en España, Marta, de una estrategia de inmunización generalizada. Estamos hablando del 95% de todos los niños estaban con nirsevimab. Y eso llevó a una caída, pero gigante, de casi una efectividad del 80%, o sea, 80% menos riesgo de hospitalizarse. Y Chile pasó de 13 muertos el año anterior a 0.
y el siguiente año a 0, y este año van en 0. Y así más o menos se ha movido España y así se ha movido más o menos Paraguay. Ahora, esos países escogieron una única estrategia, unirse en un plan, o sea, me quito el sombrero de verdad, nacional de cobertura total. Y los resultados pues son impresionantes. Después vino vacuna y vacuna empezó y hizo su primer piloto en Argentina. Todo el mundo siempre pregunta, ¿por qué Argentina? Argentina tiene unos planes de vacunación materna muy bien firmes. DTPA se hace inicialmente allá cobertura del 80%. Y hicieron y empezaron con vacuna materna, pero ya encontraron algunas de las debilidades que quizás tiene la vacuna. Primero, pues, querramos o no, la aceptación de las mamás. O sea, la cobertura no fue todo lo que ellos quisieran, llegó como a un 60% y lo sabemos en vacunas. Entre más cobertura, pues mejor efectividad, entre menos cobertura, la efectividad tampoco hay el número necesario para inmunizar, pero no vamos a llegar a esas profundidades tan allá. Entonces, sí encontraron una buena protección del 70 y tanto por ciento y mostraba que era una estrategia eficaz. Pero mostraba que algunos, pues teníamos que tener una estrategia híbrida, algo para los que las mamás no se vacunaron y a los prematuros. ¿Por qué? Porque también se demostró, y solo demostró el estudio inglés, que si la mamá le ponemos la vacuna y el niño nace en los primeros 14 días, no hay una protección efectiva. Entonces, ese niño necesitaría el uso de algún anticuerpo monoclonal. Y también demostró que la efectividad de la vacuna materna baja después de los 3 meses de vacuna. Pero pues es una estrategia buena, es la más económica de las tres, seamos honestos, y por eso los países nuestros están diciendo vamos a jugar con esta estrategia, porque las otras son estrategias mucho más costosas. Entonces, en ese entorno viene Bogotá, y Bogotá lo decide de manera de aplaudir de verdad, decir es, vamos a hacer algo, y implementa la estrategia híbrida, que es en lo que estamos hoy en día. Hizo su protocolo, su manera de inmunizar. Creo que todos estamos claros cómo sucede. Pero a mí sí me gustaría, porque creo que hay muchas personas que están conectadas, que todavía existe un poco de, no sé si desconocimiento, es difícil diferenciar cuáles se van para Pali, cuáles se van para NIRSE, por qué unos, por qué otros. Acá. Bueno, vamos con vacuna materna, y que es la estrategia principal a la que se está jugando y además es la que tenemos en toda Colombia. De vacuna materna no solo es Bogotá, es toda Colombia. En Bogotá van 20 y tantos mil mamás, hay una tasa de cobertura, uno se tiene que sentir orgulloso. Bogotá va en 78%. Por ejemplo, en nuestro hospital militar, el 84% de las mamás que llegan a tener su hijo ya tienen vacuna. 84, o sea, es una aceptación bastante grande y ahí sí, vuelvo y digo, felicitaciones a todos los que están trabajando en esto porque están logrando inmunizar a esas mamás. La indicación, lo sabemos, es embarazos de 28 semanas hasta la 36 y se le coloca. Las contraindicaciones son mínimas, es mamás con inmunodeficiencias, etcétera, pero se coloca. ¿Qué esperamos si el niño nace 14 días después de haber recibido la vacuna? Se considera bien protegido y no más. Leche materna. Paso número 2 y no más. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo está protegido ese bebé? Ahí los estudios muestran 6 meses, mejor protección los primeros 3 meses, pero más allá de 6 meses definitivamente no hay una buena protección. Y es una de las cosas que hay que mirar ahorita con lo que va a pasar exactamente. Yo siempre lo he dicho, ahorita las mamás que se inmunicen en octubre, ¿qué va a pasar cuando el pico respiratorio del año que viene, esos niños tengan más de 6 meses? ¿Qué le vamos a proteger a estos niños allá? Son cosas que hay que mirar en la marcha. 2, viene Palivizumab, que lo teníamos. Palivizumab tenía unas indicaciones claras y hay un consenso que dice que era todo menor de 32 semanas, lleva las 5 dosis de Palivizumab, y de 33 a 35 era aquellos recién nacidos, que son prematuros tardíos, con factores de riesgo. Factores de riesgo en casa se llamaba que tenga hermanitos que acuden al colegio, que haya fumador, que viva más de 5 personas en casa, el género masculino y todos esos factores de riesgo, que tenga un síndrome de Down. Entonces es candidato para Palivizumab. Y así se iba manejando hasta que apareciera Nirsevimab. Con la aparición de Nirsevimab y el lineamiento que saca la Secretaría de Salud acá,
inicialmente dijo es aquellos de 33 a 35 que no tengan factores de riesgo, póngale nirsevimab. Ahora cambió a finales de marzo, 20 y tanto de marzo, dijo también en los menores de 32, ojo, el de 33 a 35 sigue siendo igual. 33 a 35 no cambió, sigue siendo, tiene criterio de palivizumab por factores de riesgo, se debería poner palivizumab, y si no tiene criterios de pali, se le pone nirse. Cambio fue que al menor de 32, según criterio médico, se le podría poner o pali o nirsevimab. Y el criterio médico dice que le voy a poner a este paciente. Y por último queda el mayor de 36. Si la mamá recibió vacuna, se queda tranquilo. Si la mamá recibió vacuna menos de 14 días, se le pone nirsevimab. Y si la mamá no tiene cómo demostrar que se puso vacuna, se le coloca nirsevimab. Esta estrategia es solo para Bogotá, que quede muy claro. Sí. Solo para Bogotá, creo que estamos ahí en un plan de desigualdad porque las coberturas, pues obviamente, pero bueno, empezamos por algo y esperemos que rápidamente, no sé si este gobierno o el cambio de gobierno amplíe la cobertura. Sí. Por ahora, todo el país tiene vacuna y pali, siguen siendo, entonces ahí donde voy yo, o sea, tengo dos, pues usemos las dos, o sea, cualquiera. Ahora, se nos van a quedar, sí, los niños a término, pero bueno, hagamos énfasis en la vacuna. O sea, si quiero proteger a los a término, hagamos énfasis en vacuna. Estuve hace 3 semanas en Valledupar y todavía falta por arrancar allá. Estuve en Paipa y sí, ahí, pero no está tan generalizado. De verdad, yo vuelvo y digo, tenemos que sentirnos orgullosos como bogotanos y rolos. Lo que se está haciendo acá es muy bueno. Tú entras ahorita a una página y te dice cuántas pacientes hay vacunadas ayer, cuántas misas se han colocado, en qué población, o sea, se ha hecho un trabajo. ¿Qué va a ayudar? Y eso sí lo ha hecho también Secretaría de acá, pujar al gobierno para que adopte esto mismo. Ministerio está con vacuna, no ha hecho el convenio con NIRSE, entonces por ahora sigue con vacuna y lo está jugando con vacuna, pero creo que falta mejor adherencia, y si no hacemos adherencia, pues las cosas no van a ir mejor, Marta. Entonces hay que seguir pujando para que esto se vuelva. Yo creo que Bogotá va a ser un ejemplo. Vamos a tener una ventaja, que tenemos este pico pues epidemiológico claro, y nos van a dar datos en julio o agosto a más tardar de cómo fue esa tasa de hospitalización, cómo baja, y yo creo que esos números, dice el doctor Acuña, los números doblegan las emociones, pues va a mostrarle al país, epa, y todo el mundo va a decir, epi, ¿por qué Bogotá? Y no, ¿por qué nosotros no? Vamos a ver, son medidas que hay que contar, pero lo que lleva a todo esto, Marta, es que efectivamente en ninguna parte del mundo, y mucho menos en Colombia, pues habiendo 3 o 2 estrategias, algún niño no vaya para allá. Entonces hay que hablar con los ginecólogos para que estén conscientes de la vacuna, hay que hablar con todos los pediatrinatólogos para que el niño no se vaya sin alguna de las estrategias. Vuelvo y digo, mientras no tengamos irse, pues tenemos con más razón voltearnos hacia vacunación materna. Pero cualquiera de ellas funciona, no hay una mejor que otra. Vuelvo y digo, quizás Pali tiene el problema acá local que se acrecentó este año y el año pasado, pues el de adherencia. Desafortunadamente. Toda la crisis de salud, tener pali no es tan fácil. Por eso te preguntaba que si definitivamente crees que pali va a tender a desaparecer. Sí, por adherencia. Uno, por la adherencia. Y dos, pues porque los tiempos, de todas formas, 5 dosis para tener 5 o 6 meses de cobertura y una vez cada mes siendo ese prematuro, que muchos no dan el plan canguro. Entonces, no sé si Pali tiende a desaparecer. No autorizan la primera, sino digo la segunda o la tercera, y poner 1 o 2 dosis es no poner nada. Cambio con NIRSE se soluciona el problema, le pongo una y vamos con protección. También da los números por eso. Entonces sí, tendría a desaparecer Pali, pero mientras tanto, pues es lo que tenemos a la mano. No abandonemos a los demás riesgos, eso es lo que digo yo. O sea, mientras no tengamos lo otro, no abandonemos a los más delicados, y lo que sí tenemos que hacer es mucho énfasis en que se cumplan las 5 dosis para que realmente tengan una protección adecuada. Pues no sé, Laurita, seguimos. ¿Tienes algo más que contarnos, Alejo? O abrimos las preguntas al público a ver si alguien tiene algo que preguntar, si
Bueno, abrimos este espacio para todos ustedes para inquietudes y preguntas. Somos más de 56 personas conectadas, los diferentes especialistas y personal asistencial. Déjenos saber si hay alguna inquietud que quieran plantearnos en este momento. De esta transmisión especial de diagnóstico hoy con avances de la prevención del virus sincitial respiratorio BSR. Yo diría que con los más expertos en esta temática en Colombia, la doctora Colón, nuestra neonatóloga, y por supuesto nuestro invitado especial, el doctor Alejandro Colmenares, que viene también desde la Universidad Militar, ¿verdad, doctor? Donde usted nos acompaña. Entonces, nuevamente, invito a las personas que tengan preguntas o inquietudes. No sé el equipo técnico si tienen algún comentario o pregunta en este momento. No veo en este momento algún comentario. Vemos aplausos de Maritza Carrillo, muchas gracias. Igual también se valen los comentarios y los saludos para el doctor, para la doctora, por supuesto. Daniela Prada manda también por acá un aplauso. Muchas gracias por estar conectada con nosotros en esta mañana. Bueno, aquí nuevamente nos escribe Catalina, dice muchas gracias, excelente. Gracias a ustedes por su conexión con nosotros. Bueno, nuevamente el agradecimiento especial que están generando a través de nuestro chat para los conferencistas de esta mañana de hoy, de este diagnóstico conocimiento que marca la diferencia. Pues no sé, doctora Colón, si usted más bien tenga alguna pregunta final o alguna reflexión final para todos los especialistas, para todo este personal asistencial que ha estado conectado esta mañana de hoy con nosotros. Ya vamos a cumplir 1 hora de transmisión. El tiempo estimado para estos espacios para que todos puedan seguir su jornada laboral, por supuesto, su jornada asistencial. Entonces, no sé si la doctora Colón nos quiera dar algún cierre y algún mensaje especial. Yo creo que es súper importante oírte, Alejo, para que terminemos. Estos 3 meses han marcado la diferencia en Bogotá. Me gustaría decir en el país, creo que en el país en términos de la vacuna materna, claro que sí, pero en Bogotá creo que han marcado la diferencia. Vamos a ver todo el impacto que ha tenido esto seguramente en 2 o 3 meses, de acuerdo a los números, como dices tú, lo que dice Rani, y seguramente en 3 meses nos va a mostrar el impacto de lo que hizo Bogotá en estos 3 meses, así que yo sí creo que es muy importante que todos tengamos una conciencia real de lo que estamos haciendo, que no se nos puede ir ningún niño sin protección, que este es el momento real para que todos veamos que la importancia de cada una de las estrategias que estamos montando y creo que ya lo estamos sintiendo, la disminución del sincitial sigue existiendo, claro, no se va a acabar, pero sigue existiendo una disminución. Digamos que este pico respiratorio, aunque ha sido un pico respiratorio que ha tenido impacto en urgencias y hospitalización, creo, es la sensación, ya no lo mostrarán los números, que no hay una severidad de la enfermedad como la teníamos en años pasados. Y pues quiero irte, Alejo, para que terminemos y que saluda a la gente que está. No, la verdad, yo creo que es un llamado a tomar armas, lo decíamos, a la leche materna. O sea, nosotros a veces nos sentamos y no pensamos es en qué puedo hacer yo por cambiar el futuro de un chiquitín, de un chiquitín. Y hoy en día es eso, es hablar con los papás, esa empatía y contarles la importancia de la leche materna y lo importante del entorno donde está manejándose. O sea, antes del estudio nuestro, yo le decía, yo nunca preguntaba si un papá fumaba o no. Ahora, antes, o sea, el niño lo hospitalizo y el papá viene a conocer y antes de preguntarle el nombre le pregunto si fuma, porque hay que actuar de una vez. Entonces, sí, o sea, siempre nos quejamos y así somos del sistema, ¿no? Que el sistema no sirve, pero es que nosotros somos la mitad del sistema. Entonces, si nosotros somos la mitad del sistema, pues hagamos nuestra parte muy bien. El sistema hoy en Bogotá nos está dando herramientas valiosísimas. Entonces, hagámoslas y usémoslas bien, porque si no las usamos, pues, ¿para qué sirve que no estén? No tenemos la queja del sistema. Bueno, digo, el sistema me dice, pues hágalo bien, revisen cada historia, hablen con los papás, comenten estos, cambiemos la historia, de verdad, de la virus sincitial respiratorio en Bogotá, y eso va a servir, por un ejemplo, para cambiarla de quizás toda Colombia y mostrar al mundo, porque mira que es de los primeros países donde la estrategia híbrida se inicia, donde no hay, aunque Bogotá sí lo hay, muy firme, nuestro estudio lo demostró, definitivamente el pico está muy claro, pero es en los países tropicales donde primera vez se implementa una estrategia híbrida. Por ejemplo, en los países con estacionalidad, vacuna materna se pone antes de la estación.
Ahora aquí lo vamos a hacer todo el año porque entonces vamos a tener mucho dato nuestro que va a aportar no solo a nuestro país, sino quizás al mundo sobre estas estrategias y seamos parte de ese bien. Además, si la mitad son pediatras, pues piénselo, van a estar mejor, van a tomar más tinto y van a comer más croissant en las urgencias porque no sé, háganlo por ustedes también, o sea, por las mamás, por los niños y por ustedes. Dedíquense a tomar tinto ahora y a comer croissant en mayo y en junio. Están más tranquilos. Eso. A todos nos conviene. Y vienen las preguntas, que chévere, doctor Colmenares, además su mensaje es muy claro, ¿no? Incluso para los que no somos profesionales de la salud, de verdad nos impacta mucho el mensaje que nos dejan ustedes en esta mañana de hoy. Y empiezan a llegar esas preguntas, en este caso de la doctora Marcela Mercado, es nuestra jefe del Centro de Investigaciones, a quien le agradecemos mucho su conexión, y nos dice: ¿cuánto esperan reducir los diferentes desenlaces y cómo recomiendan medir el impacto de la vacunación en cada uno de los hospitales o clínicas? Vale. La Secretaría de Salud está tomando esos datos, yo les decía, es minuto a minuto, está viendo cuánto virus existencial, hospitalización, tiene una base de datos muy grande y van a tener que usar toda esa información y ahí lo vamos a tener. ¿Cuánto se espera? Vamos a ver, lo que mostrábamos era tasas de reducciones de casi el 80% en los otros estudios. Vamos a mirar, bueno, digo, porque esto es estrategia híbrida. Esto es en una ciudad donde, aunque haya un pico marcado, pues no lo miramos. Estamos rodeados, desafortunadamente, de gente que no está teniendo acceso tampoco. O sea, la gente de Soacha no tiene acceso a Nirsevimab y estamos muy cerca. Entonces, es un entorno geográfico distinto a lo que antes teníamos. Esperamos que haya, bueno, digo, una efectividad muy grande del 70%. Por lo menos ya se logró algo importantísimo con vacuna materna, una adherencia del 80%. No lo tiene nadie. O sea, no lo logró Argentina, que hizo un plan nacional y no logró sino un 60%. Entonces, ya con esa adherencia, eso se refleja claramente en mejor efectividad. Y aquí, de hecho, en la clínica del Conti, Clínica La Colina, con el apoyo, por supuesto, del Servicio de Neonatología, de Pediatría y del Centro de Investigaciones, se viene promoviendo también este tema, ¿sí? Aquí en nuestras clínicas también viene siendo permanente el tema de esa vacunación de la que habla el doctor Colmenares. Y tenemos otra pregunta. La doctora Catalina nos dice: en los pacientes con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, ¿continuamos con palivizumab? Sí, sigue estando en la lista de los criterios de palivizumab. Algo se me olvidó decirlo y eso fue muy enfático la Secretaría de Salud también diciendo eso. Si el paciente viene recibiendo 1 o 2 dosis de palivizumab, no reciben IRSE, o sea, no se mezclan las dos tecnologías. Entonces, si empezó con Pali, termina con Pali. Si llevan IRSE, pues no le vas a poner Pali. Por ahora, en las cardiopatías está aprobado es Pali, las 5 dosis, no está Nirsevimab metido ahí como factor de riesgo. Bueno, excelente. Doctor Colmenares, definitivamente esto nos va a dar seguramente para otro espacio más adelante, para otro diagnóstico. Dejamos de verdad este abrebocas importante. Recuerden que este diagnóstico queda en nuestro canal de YouTube para que ustedes, los profesionales de la salud, quienes estuvieron interesados y que consideran que otros especialistas, otros profesionales más de la salud deban tener acceso a este mismo webinar, tengan la posibilidad de compartir este espacios de actualización, de capacitación. Qué importante es poder brindar conocimiento y sobre todo en el área de la salud y en el pico respiratorio, como ya nos ha comentado el doctor Colmenares y la doctora Colón. Por favor, queridos especialistas, aprovechen más bien el mes, como dice él, para tomarse el cafecito y el croissant. Tratemos de estar un poquito más tranquilos, a pesar de que sabemos que el virus está ahí, pues hay que saberlo tratar, hay que saber manejar esta condición y pues por supuesto viene desde el embarazo mismo. Es importancia, como decía el doctor, de preguntar simplemente si fuma, cuando estas cosas no se tenían presentes, hoy en día tiene que serlo aún más. Invitarlos a todos ustedes, los que han estado conectados con nosotros en esta hora exacta, que nos llenen esa encuesta que ven en pantalla. Si usted está en su computador y tiene su celular en la mano, coloque su celular en ese código QR. Si no, puede dar clic en el chat en este momento para que califique estos espacios. Esa encuesta de satisfacción donde ustedes nos permiten saber si estos espacios son realmente de gusto para ustedes, para que podamos seguir llevando todos los últimos martes de cada mes este diagnóstico, conocimiento que marca la diferencia con estos expertos, no solo de talla nacional, sino internacional, a quienes les agradecemos y a todos los especialistas que han estado conectados. También quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Adriana Rey,
jefe del servicio de pediatría, que también sé que ha estado conectada con nosotros. Mil gracias por su apoyo. Y a todos los especialistas, residentes, asociaciones, universidades que han estado con nosotros en esta mañana de hoy. Doctora Colón, mil gracias. Además que hicimos esto en tiempo récord, ¿no? Sí. Es que lo hicimos madrugar para que viniera a otro lado más tempranito, pero aquí lo logramos y aquí en esta conexión especial. Gracias por acompañarnos en Diagnosis, un espacio liderado por la Dirección Médica de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Un abrazo especial para todos. Feliz fin de cierre del mes de abril. Y recuerden, para los que son pediatras, darle el feliz mes del niño a todos sus pacientes que en este mes conmemoran esta fecha. Gracias a todos. Un feliz día. Chao, chao. Chao.